favor, hermanos, tomen asiento. Quiero darle algunos anuncios rápidamente. Recordarles, hermanos, que el día lunes y jueves tenemos célula de mujeres. El día martes tenemos estudio bíblico, así aprendiendo acerca de los últimos tiempos. Y también el día miércoles tenemos nuestro tiempo de ayuno y oración buscando al Señor en la mañana, 6:30 de la mañana, luego en la tarde y en la noche también, a las 7 de la noche, aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Y también los días viernes hay célula de mujeres, el día sábado célula de matrimonio cada 15 días, y también tenemos el Club ANSA el día sábado. Y también también tenemos a nuestros jóvenes adultos con las células respectivas. Gracias, hermano. Entonces tenemos la célula de jóvenes adultos, nuestros juveniles también están aprendiendo la palabra del Señor los días domingos en el horario del segundo culto. Así que damos gracias a Dios por ello. También le rogamos que estén orando porque hay un grupo de jóvenes de juventud con una misión, Jucum, que actualmente están en el África, han ido al África en un viaje misionero. Entonces ellos al volver van a estar con nosotros también compartiendo las experiencias, cómo les ha ido ahí en África en este viaje misionero, pero ellos quieren también ah, eh, alentar a la iglesia en lo que es el evangelismo y el discipulado. O sea que eso va a ser entre el 13 al 19 de julio. O sea, los tendremos por acá, Dios mediante, ¿no? Así que damos gracias a Dios porque ellos también están compartiendo la palabra y evidenciando que hay una necesidad tan grande de conocer al Señor, no solamente aquí en Bolivia, en varias partes del mundo, y jóvenes que están dispuestos a dejar su comodidad, su juventud, para usar su juventud y su tiempo en predicar la palabra fuera de su país. Damos gracias a Dios por ello. Yo sé que algunos de ustedes quisieran ser misioneros en este tiempo, como un joven le dijo a su pastor, mándeme a México, mándeme a Estados Unidos o mándeme a Canadá para ir a predicar en este tiempo. No, lo que quería era otra cosa, no ir a ver el mundial, creo. Pero bueno, entonces también los que se inscribieron para el curso, para el módulo de Más allá del sufrimiento, les van a hacer llegar un link para que puedan entrar, inscribirse y comenzar ya el curso a través del modo online. Y por favor, esto no es un chiste, es muy serio. La fundación de Johnny hace una inversión bastante grande, así que los que se inscribieron deben cumplir con las tareas, deben cumplir con el curso en sí. Espero que me hayan entendido, hermanos. Entonces les hacemos llegar el link para que puedan participar de este curso. No es todos los días, ustedes pueden, y ahí se les explicará realmente, ¿no? Lo cierto es que tienen que presentar sus tareas respectivas. Bien, hermano, vamos a ir a nuestro tema de hoy, nuestro tema que concierne hoy, y vamos a ver a una mujer que era anónima en su tiempo y pasa del anonimato a ser reina. Y por eso hemos visto aquí que del anonimato al trono, de Esther capítulo 2 versículo 1 al 18. Dice el escritor Matthew Henry, dice lo siguiente. En este libro encontramos que hasta los judíos diseminados en las provincias de los paganos fueron cuidados y maravillosamente preservados cuando fueron amenazados por la destrucción. Aunque el nombre de Dios no se menciona en este libro, el dedo de Dios se advierte en los sucesos mínimos que ocasionan la liberación de su pueblo. Realmente interesante ver que en este libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, pero sí Dios está obrando.
Y entonces vamos a encontrar aquí una mujer llamada Esther que realmente va a ser usada por Dios de una manera sobrenatural. Una de las mujeres mencionadas aquí es Esther, que vivía junto con su primo Mardoqueo, y vivían en el anonimato. Eran judíos que se quedaron en Persia, ya por medio de un rey persa, se les permitió salir. Ciro permitió salir a ellos de la esclavitud, pero ellos se quedaron. Y dentro de ellos que se quedaron fue Mardoqueo, el tío, y Esther, la sobrina. Y vamos a ver aquí realmente cómo es que Dios va a usar a una mujer humilde para entrar en el palacio del rey. La primera cosa en el versículo 1 al 8 de Esther 2, una mujer humilde para satisfacer la necesidad del rey. Recuerden, ¿a quién va a escoger el rey como esposa? ¿No sería una de su clase? ¿No sería una mujer que ha sido criada en el palacio? ¿No sería una mujer que tenía una preponderancia en su país? Pero vemos aquí que no es así. Dios va a estar obrando. Versículo 1 dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó. ¿De quién se acordó? De Basti. Y de lo que ella había hecho. Y de la sentencia contra ella. ¿Qué necesitaba el rey? El rey necesitaba una esposa, pero le van a traer una reina. ¿Sabe por qué decimos esto? Dice, se acordó de Basti, se acordó de ella, se acordó de lo que había hecho, se acordó de la sentencia que le había dado. ¿Cuál es la sentencia? Que nunca más Basti llega a ser reina, y prácticamente la desterró, la botó de su casa, de su palacio. ¿Y por qué? Porque si Basti regresaba, todos los príncipes, todos los que realmente habían sido convocados por el rey para esta fiesta tremenda, se veían como vulnerados en su autoridad. Y dijeron, ¿cómo una mujer va a desafiar al rey? También nuestras esposas nos van a desafiar a nosotros. Entonces, esto fue la decisión que se tomó por edicto. Basti no regresa más. Pero el rey Asuero, que había regresado de la guerra, que había sido derrotado, que venía fatigado, que estaba solitario, necesitaba de afecto, necesitaba de compañía, necesitaba de cariño, necesitaba a una persona a su lado. Y el rey, ¿a quién recuerda? A Basti. Recuerda a Basti. Qué tremendo es esto que nos muestra aquí la Biblia. Eh, Recuerda sus brazos, recuerda su consuelo, recuerda su compañía. Sí. Y ahora Asuero no solamente necesita una mujer. ¿Por qué? Tenía un harén de mujeres. No, tenía un harén de mujeres. Asuero necesitaba a una esposa, no una mera mujer, una esposa. Una esposa que lo entendiera, una esposa que le ame, una esposa que le comprenda, una esposa que esté con él permanentemente. Tenía un harén de mujeres. Y Asuero ahora ya no está borracho. Cuando se tomó la decisión de echar a Basti, Asuero estaba borracho. Ahora está pensando con claridad. ¿Cuántas decisiones a veces se toman en la premura del calor de la ira? ¿Cuántas veces se toma decisiones sin pensar a cabalidad las consecuencias de lo que esto acarrea? ¿Cuántas veces? Ahora el rey está decaído, está deprimido, necesita ayuda, tenía un vacío en su corazón y se acuerda de Basti. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo empezar, porque podíamos pasar esto, pero aquí vienen los recuerdos, incluso los más difíciles. Y estos tienen el poder de guiarnos a reflexionar, al crecimiento personal. ¿Cuántas veces hemos cometido errores y luego nos pasan la factura? Y nos acordamos que si no hubiésemos cometido esos errores, otro sería nuestro accionar. Recién meditamos, pero en la locura de la vida, en el trajinar de nuestro accionar, metemos la pata.
Actuamos muchas veces desconsideradamente. Y aquí, al igual que el rey Asuero, quien se ve obligado a confrontar las consecuencias de sus decisiones, esto nos llama a nosotros también, a que debemos aprender a mirar hacia atrás, no con resentimiento, sino con la intención de comprender y sanar nuestro corazón. Sí, ¿qué hay que hacer para agradar al rey? ¿Qué hay que hacer? Le van a buscar a alguien. Mire lo que dice versículos 2 al 4. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas de todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes, escuche bien, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Y esto que dice, agradó a los ojos del rey y lo hizo así. ¿Qué le buscaron? Una reina, una reina. Pero aquí es lo interesante, ¿no? Dice, busquen. ¿Sabe? Era el rey, era el amo del reino. Y podía decir a esta familia, esta tiene una hija bonita, tráiganla para acá. A esta hija bonita, tráiganla para acá, tráiganla para acá, tráiganla para acá. O el rey dice, voy a visitar tal lugar y quiero esta chica, quiero esta chica, quiero esta chica. ¿Cierto? Y podía hacerlo. Era un imperio pagano. Y dentro de esto estaba Esther. Pero mire aquí, hay algo interesante. Eh, y esto lo han puesto muchos como un concurso de belleza, ¿no? Un concurso de belleza donde el historiador Josefo dice que eran como 400 mujeres que estaban en este competir de quién iba a ser la reina, la esposa del rey. Y tenía un año para pulirse. Un año en el cual aprenderían el arte de la seducción, su belleza iba a ser mejorada, cuidada y qué sé yo. Tremendo. Ahora, finalmente se esperaba que estas mujeres, luego de ese tiempo, se presenten delante del rey y cada uno pase una noche con el rey. Esa era la costumbre. Ahora, algunas personas dirán, pero Esther participó en un concurso de belleza, entonces nuestras jóvenes también tienen que participar. ¿Ustedes creen que debe ser así? Aquí tenemos un concurso de belleza. El premio era un premio mayor, donde la ganadora tenía que ser esposa del rey o la reina de Persia. Imagínense todo lo que pasaba en el harén del rey. Mujeres esperando ganar, vestidos lujosos, joyas hermosas, envidias entre las mujeres, celos entre las mujeres. O sea, se enfatiza el cuerpo y la belleza de la mujer, el rostro de la mujer. Eso es lo que se enfatiza, ¿no? Ahora, y es esencial que nos detengamos a pensar un momento y veamos hoy día cómo se trata a la mujer. La mujer, ¿por qué vale? ¿Por su belleza? ¿Por su belleza solamente? ¿Se le da el valor a la mujer por su belleza física, por su apariencia? ¿No tiene otro valor en la mujer? Obviamente que aquí vemos eso. Y aquí se ve cómo valoramos a las personas que nos rodean, especialmente a las mujeres. A menudo se reduce a las mujeres a meros objetos de belleza. Claro que sí. Hoy en día las mujeres compiten, mujeres bellas, hay concursos de belleza. Pero ¿qué ocurre? Muchas mujeres se preparan, algunas se hacen unos retoques, otros con otros retoques más con cirujanos. Algunos dicen, hay que darle el premio al cirujano mejor, ¿no? ¿Por qué? La mujer trata de ganar y hace todo lo posible porque se reconozca la belleza. Y aquí Esther, como cada uno de nosotros, va a ver el poder de ser agente del cambio. Sí, de actuar con valentía
de actuar con dignidad en medio de las circunstancias que obviamente parecen adversas. Sí, mire versículos 5 al 8. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era, ¿quién? Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Sid, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí vemos a una humilde mujer entre las que van a ser propuestas para esposas del rey. Sí, aquí vemos a esta humilde mujer, dice versículo 7, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y había reunido a muchas doncellas en su residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue, escuche bien, Esther fue también llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y es por eso que vemos aquí a un hombre llamado Mardoqueo. Esta figura de Mardoqueo es fundamental en la vida de Esther. ¿Por qué? Porque a la muerte de sus padres, quien la cuida es su tío. Después que sus padres fallecen, él la protege. Y él le permite realmente crecer y obviamente vamos a ver aquí cómo es que... Recuerden que Mardoqueo es judío. ¿Y qué le va a enseñar a Esther? Los principios de Dios, los valores de Dios. Y esto es aquí interesante, ¿no? Porque el papel más importante, muchas veces el que desempeña el consejero de Esther, Mardoqueo. Qué importante es cuando se dice, ¿no? Que hay personas, hay jóvenes o niños que quedan desamparados. Y la labor de los que les cuidan, los crían como hijos, los cuidan como hijos, le dan realmente ese aliento, ese deseo de vivir. Y es importante ver la función de Mardoqueo aquí. Y vemos, Mardoqueo como el consejero de Esther, le alienta a presentarse ante el rey. ¿Y cuál era el propósito? No es que Esther fuera reina, sino salvar al pueblo de Israel. Los iban a matar a todos. El pueblo de Israel estaba, obviamente, bajo la amenaza de muerte y los iban a matar. Y Mardoqueo veía la oportunidad de llegar al rey para hacer algo para su pueblo. No era el énfasis del reinado, no era ese. Esther tenía dos nombres, uno en hebreo y otro en persa. Esther deriva de la palabra persa estrella y del hebreo Adasa, que significa mirto, porque es del mismo modo que el mirto da fragancia por todo el mundo. O sea, miren ustedes, fragancia y estrella. Eso era el nombre de Esther. ¿Qué se puede sacar de Esther como fragancia de Esther? Ella esparcía algo muy interesante en su vida. Esther, recuerda, venía de un pueblo que era cautivo, era huérfana, era un pueblo judío despreciado. ¿Sí? El pueblo judío fue despreciado. Y miren ustedes, una mujer como ella, ¿podría llegar a ser reina? ¿Qué opina usted? ¿Una mujer así podría llegar a ser reina? Esclava, huérfana y de un pueblo despreciado. ¿Podría llegar a ser reina? No, no, no podría llegar a ser reina. Las oportunidades para ganar eran nulas prácticamente. Y Esther no es atrapada por el alboroto del concurso de belleza. Sin embargo, es obvio que su belleza física atrajo y atrae al eunuco para que él la cuide. Pero en el versículo 8 dice algo interesante.
fue llevado. Es decir, Esther la tomaron, como muchos dicen, por la fuerza. La llevaron por la fuerza para que se presente delante del rey. Cuidado, porque alguna dice, aquí dice que hubo concurso de belleza, así que mi hija te prepara para presentarte en el concurso de Miss La Paz, Miss Bolivia, Miss Mundo. Te vamos a porque ahí está, Esther fue el rey. No, 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 no. No, Esther fue llevada. Y esto es algo que tenemos que entender aquí. Como dije, algunos eruditos judíos piensan que Esther fue forzada a ir, pero Esther tenía adversión a esto. Y ahora, el personaje, Mardoqueo, nos muestra la importancia que tuvo él de cuidar a Esther, de ser el mentor de Esther. Como muchos jóvenes necesitan ser mentoreados, y obviamente había sufrido la pérdida de sus padres y lo tenía a él. La influencia de Mardoqueo fue una influencia positiva. Y así como hay muchos tutores que deben tener una influencia positiva como tutores, como guías, para llevarlo a obtener grandes éxitos. Queridos hermanos, algo que nos llama aquí la atención, Esther no tenía muchas oportunidades de surgir, pero la visión que tenía Mardoqueo era diferente. La visión que tenemos como padres de ver triunfar a nuestros hijos depende de nuestra relación con Dios. Muchas veces muchos padres se quedan y se ahogan en el hecho de que no pueden hacer nada por sus hijos. No, hay mucho. Y aquí vemos Dios concede gracia a sus hijos en situaciones muy difíciles. Vemos versículo 15, 9 al 15. La primera cosa, ¿cuál era el carácter de Esther? Mientras todas las jóvenes hermosas procuraban reflejar su atractivo delante del rey, Esther mostraba otra cosa. Miren ustedes lo que dice, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos, a los ojos del eunuco. Y halló, ¿qué cosa halló? Gracia delante de él. Por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales en la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. ¿Cuál era el carácter de Esther? Esther tenía gracia. Tenía gracia de tal manera que el que las cuidaba vio esa gracia en él, en ella, que le dio lo mejor. Oiga, muchas veces no solamente se necesita belleza. Hay gente que es bella pero es amargada, resentida. Hay gente que tiene todos los atributos, pues podemos decir, de la belleza, pero es una persona resentida, es una persona amargada, y no se puede vivir con una persona amargada. ¿Usted cree que el rey iba a ver, o el eunuco que le iba a traer al rey, a Esther y a presentarla, iba a ver a Esther una persona desagradable en carácter? ¿Usted cree que la iba a llevar? El rey la votaba a ella y también a él, obvio. Obvio, eso iba a ocurrir. Pero Esther halló gracia delante de los ojos de este hombre, que este hombre le puso todo lo que necesitaba ella para poder influenciar en el rey. Esto te habla de algo. Esto nos habla de algo. No solamente es la belleza, es lo que irradias de dentro de tu corazón. Es lo que irradias de adentro. La condición del cautiverio de Esther, su condición de huérfano, no la amargaron a Esther. Porque muchas personas a veces recuerdan su pasado y comienzan, hemos sido esclavos 500 años y viven amargados. Sí, queridos hermanos. Viven recordando que se aplastó a uno en el pasado y hay que seguir en ese vaivén de lo que fue el pasado. No, querido hermano. Por eso hay mucha gente amargada y resentida que hoy obra haciendo cosas incongruentes. Y Esther no se amargó por eso. No se amargó. Y más bien fue una mujer que extendió gracia. El carácter de Esther se revela, obviamente, en este pasaje
que vamos y estamos estudiando. Pero en medio de embriagarse Esther por su belleza, porque había muchas mujeres bellas, la encantadora estrella de Dios brilla con mayor intensidad. Y lo hace al exhibir que no solamente su belleza, sino la belleza interior. La belleza interior. Y una mujer piadosa, por cierto. Esther fue un dechado de gracia ante el rostro del eunuco Hegai y influenció prácticamente este hombre delante del rey. ¿Qué diferencia entre Esther y las demás mujeres que estaban a su alrededor? Sus cualidades internas no podían ser ignoradas. Hermanos, esto es importante. Y obviamente esto va a captar la atención. Le da los atavíos mejores, los alimentos mejores para Esther. Y mire versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿No tenemos ahí? Porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Cuál es otra faceta del carácter de Esther? Tenía dominio propio y era enseñable. Hay mujeres que no son enseñables, perdónenme las hermanas, pero no son enseñables. Creen que ya todos lo saben. O a veces piensan que por su belleza es todo. No, no, no. No es así. La obediencia a quienes nos guían es importante porque va a abrir puertas a lo inesperado. Y en momentos de necesidad, estas enseñanzas nos protegen, como en el caso de Esther. Y aquí dice que Esther, el versículo que hemos leído, no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque su tío Mardoqueo le había mandado que no declarase esto. Mujer, que te conozcan porque sabes guardar secretos. Que te conozcan porque tu personalidad es caracterizada por la dignidad y la fortaleza. Qué triste cuando mujeres sacan todo lo de su marido o de su casa fuera y comparten cosas de sus seres queridos que trae vergüenza. Claro, pero Esther supo guardar el secreto. Sí, qué triste es cuando algunas mujeres comparten con otras y dicen, mi marido es así, hasta ronca de esta forma, ¿no? Y pobre marido que ya le sacan hasta los ronquidos, ¿no? Qué tremendo, qué triste. Y esto ocurre. Pero aquí Esther no hizo alarde de su independencia. Esther tenía habilidades. Y su tío le dijo, no digas que eres. ¿Por qué no decía que era judía? Porque inmediatamente la sacaban. Perdía en ese momento. Entonces, esta mujer digna seguía dispuesta a escuchar y aprender. Qué importante es saber aprender. Queridos hermanos, toda nuestra vida aprendemos. Toda nuestra vida. Aquel que dice que ya aprendió, ya murió. Sí, porque solo los muertos no aprenden. Pero todos nosotros aprendemos. Y Esther era enseñable. Y Esther sabía escuchar. Y Esther sabía guardar los secretos que se le imponían a ella. Y obviamente, Esther era una mujer sencilla y auténtica. Mira versículo 12 al 15. Sencilla y auténtica. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley de acerca de las mujeres, pues así se le cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con todo desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Saagás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail,
tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther. ¿Qué cosa dice? El favor de todos los que la veían. O sea, Esther fue realmente obediente a su tío Mardoqueo, al jefe de los eunucos, a este eunuco que tenía el cuidado de ellas cuando ya estaban en el concurso, cuando ya estaban para presentarse al rey. Entonces, ¿cuántos años cree que debería tener Esther en ese tiempo? Algunos piensan unos 20 años. 20 años, jovencita Esther, 20 años aproximadamente. Pero en vez de Esther desobedecer, sigue siendo fiel al que le habían enseñado, a los consejos que había recibido de Mardoqueo, creyendo que él sabe lo que más le conviene a ella. Qué interesante cuando los errores de muchas jóvenes, porque no saben oír. ¿Por qué no saben oír? Muchos jóvenes no saben oír el consejo. No saben oír a sus padres, no saben oír a consejeros y meten la pata. Realmente. Y después viene el lloro. Sí, Esther no sucumbe ante lo superficial, ante lo que le rodea, ante el egoísmo, ante la seducción. No sucumbe ante eso. Sí. Ahora, ese poder del silencio, la discreción en tiempos de adversidad. En un mundo donde los jóvenes son llevadas a un destino incierto, el sabio consejo de Mardoqueo enseña a Esther que a veces callar puede ser un acto de valentía. Callar puede ser un acto de valentía. Muchas veces es necesario callar. Sí, muchas veces. Y en este caso lo que se le está pidiendo a Esther no es un pecado. Calla, no digas que eres judía. Y es aquí algo como un desafío. El coraje puede manifestarse no solo en nuestras palabras, sino en nuestras decisiones prudentes. Y en este pasaje de Esther puede ser visto como un mensaje de esperanza para aquellos que se encuentran en situaciones difíciles. Podemos tomar el ejemplo de los judíos para mantener nuestra identidad intacta y no perder nuestra fe. El favor de Dios actuó en la vida de Esther. Mira lo que dice el versículo 16 al 18. Aquí Esther se presenta ante el rey, sin miedo, sin ningún temor, porque no le consumía la ambición de ser reina. Su vida de Esther giraba en torno a su aspecto físico, no giraba en torno a su aspecto físico, sino en el propósito de hacer feliz al rey. Ni en el propósito de ser feliz al rey, perdón, sino en la mano de Dios. Su confianza estaba en la mano de Dios y ahí estaba Esther. Ciertas circunstancias, obviamente, que van a ocurrir después, Mardoqueo va a hablar con Esther más profundamente, pero aquí era llegar a ese lugar, porque desde allí Dios iba a salvar a su pueblo. Mira lo que dice versículos 16 y 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey, ¿qué dice? ¿Qué dice que hizo el rey? Amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Ahora, ¿por qué la amó más? ¿Por qué la amó más? ¿Qué irradiaba Esther? Gracia. Donde iba Esther irradiaba gracia. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. O sea, el rey no solamente miró la belleza de Esther, Esther era bella. Lo que vio es algo más, gracia, benevolencia en ella. Qué interesante ver esto. ¿Cuántas mujeres son bellas? Pero no tienen gracia. No tienen gracia. Viven peleando, viven en conflicto, viven hablando groserías. Sí, y no hay gracia.
Y cuando no hay gracia, ¿es atractivo esto? Una persona sin gracia no es atractiva. Por más bella que sea, no es atractiva. Son, como decía alguien, personas tóxicas. Sí. ¿Cuántas veces los hombres no quieren llegar a sus casas? ¿Por qué? Porque la mujer es tóxica. ¿Y cuántas veces las mujeres quieren salir de su casa porque el hombre es tóxico? Sí. No se puede vivir con alguien así. Pero el rey vio en Esther algo que se necesita: gracia, benevolencia. Sí. Y dice que recién dijo: traigan la corona para Esther. No era su belleza. ¿Cuántas mujeres bellas habían? Pero ¿cuántas mujeres con gracia había? Solo una, Esther. Solo una, Esther. Y Esther nos hace reflexionar sobre el momento en que nos encontramos ante decisiones que parecen abrumadoras, donde el miedo, la incertidumbre pueden nublar el juicio de uno. Pero esto es un recordatorio del verdadero valor, que no se mide por la ausencia de temor, sino por la capacidad de actuar a pesar del temor. Y la Biblia nos dice que el rey amó más a Esther que a las otras mujeres y la coronó como reina. Fue la gracia y la benevolencia de Esther lo que hizo que realmente el rey le pusiera la corona. Pero algo más hizo el rey. Mire lo que dice el versículo 18. Luego hizo el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Es decir, Esther influyó en el rey. No solamente tenía gracia, sino que influyó en el rey de tal manera que el rey hizo cosas a favor del pueblo, de los súbditos. El encanto de Esther le da un puesto de honor al rey. Su esposa le da a su esposo el lugar de importancia. La esposa prudente es un regalo de Dios, mejor que cualquier posición terrenal. Y esto es lo que vemos aquí. Esther es quien le da el toque a su marido para que él obre correctamente. Y obviamente le da el lugar de liderazgo donde el hombre ejerce el discernimiento y el juicio. Y este hombre comienza a actuar de una manera tal, impactado por quien era Esther. Qué importante es. Es bueno que cada persona cultive estas características que vemos en Esther, porque se necesita más que nunca. En un ambiente de inseguridad y sensualidad se necesita mujeres como Esther, prudentes, con gracia, con benevolencia. Ese tipo de mujeres se necesita hoy en día. Amén, hermanos. Creo que las mujeres están molestas conmigo. No, no se molesta, hermana. Aquí vemos la providencia, la misericordia de Dios que lleva a cabo sus designios en medio de todo. ¿Sabes qué? Cuando uno ve en estas lecciones valiosas, podemos aprender mucho. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. No importa a dónde vengamos, no importa. No importa cuán pequeña sea tu posición. Recuerda que Esther fue esclava y Dios la puso en un sitial que no se imaginaba. A veces debemos tomar riesgos para defender lo que es correcto. Claro. Y recuerda, Dios siempre recompensa la fidelidad. Este fue fiel. Fiel a lo que le dijo su tío. Fiel al consejo que le dieron los eunucos. Fue fiel. Y Dios la puso en un sitial que menos esperaba. Querido hermano, hermana, realmente a veces vivimos aturdidos por lo que hemos pasado. Por nuestro pasado. Negando realmente lo que Dios puede hacer. Dios hizo con Esther algo grandioso.
siendo ella lo que era. Dios puede hacer por ti algo grandioso. Lo que pasa a veces, que muchas mujeres se dejan dominar por su baja estima y comienzan a vivir una vida mediocre en lugar de una vida agarrada en la mano de Dios. Dios quiere mostrarte aquí cómo sacó a esta mujer a flote y cómo puede sacar tanto a hombres como mujeres de un estado que muchas veces lo lleva a postración. Que Dios obre y bendiga nuestras vidas, de saber que en las manos de Dios todo es posible. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias.